La noche cayó sobre el frente occidental como un telón pesado, cargado de humedad y silencio forzado. En esa oscuridad densa, donde el barro parecía respirar y los árboles rotos se erguían como cruces negras, comenzó una historia que muchos juraron haber vivido, y otros juraron que jamás debió contarse. Algunos la llamaron mito. Otros, una verdad tan brutal que el mundo prefirió enterrarla. Quizá fue ambas cosas. Quizá nació del caos que engulle a un hombre cuando es arrancado de su vida tranquila y arrojado a un infierno desconocido, donde el miedo es tan constante como el hambre y el ruido de la artillería. Cuando la mente es llevada al límite, las sombras dejan de ser sombras. Se convierten en presencias, en espectros, en bestias, y los sonidos más inocentes mutan en advertencias de muerte. Quienes pudieron jurar que lo que vieron era real, no una ilusión creada por la fatiga o el terror, ya no están aquí. Se los tragó el tiempo, o algo más. Lo único que queda es un relato. Un murmullo heredado de boca en boca por los sobrevivientes del otoño de 1914, cuando Europa se desangraba sin pausa. Y ese relato habla de una criatura que no debería haber existido. Una criatura a la que llamaron el Sabueso de Mons. En un tramo remoto de trincheras británicas, dos soldados compartían una manta húmeda y un cigarrillo que no terminaba de encender. El aire olía a moho, pólvora y a un temor viejo como la guerra misma. «Oye», susurró uno, intentando ocultar el temblor en su voz. Se escuchó otra vez. «No, finge que no oíste nada», contestó el otro, clavando la vista en la negrura más allá de los sacos de arena. «Si salimos, estamos muertos. Así de simple». Un aullido distante les cortó la respiración. No era un lobo. No era un perro. Tenía algo humano. Algo desgarrado. Algo que a ninguno le alcanzaba el lenguaje para describir. «Dios mío», dijo el primero. «Suena cerca. Demasiado cerca. Que suene donde quiera», respondió el segundo. «Pero nosotros no salimos. ¿Entiendes? Si vamos, nos cazará igual que cazó al otro pobre diablo». El primero lo miró con ojos desesperados. «Pero si fueras tú, ¿no querrías que alguien te ayudara?» El otro soldado tragó saliva. Sus manos sucias apretaban el fusil con fuerza. «Escúchame bien. Eso que anda afuera no es un perro perdido. No es un soldado herido. Es algo más. Algo que no debería existir. Lo vi, o creo que lo vi. Una sombra enorme entre la niebla. Caminaba como si no tocara el suelo. Apenas terminó de hablar. Un grito desgarrador atravesó la línea. Los dos se quedaron paralizados. Después, un silencio sepulcral. «Te toca la primera guardia», dijo el segundo al fin, rompiendo la tensión para no volverse loco. «Mantente despierto». El fuego de artillería distante iluminó por un segundo la tierra muerta frente a ellos. No vieron nada, pero sintieron que algo se los veía a ellos. La guerra había estallado con un único disparo meses atrás. Un tiro absurdo, casi insignificante, que retumbó en Sarajevo y desató una cadena de odio entre potencias que ya estaban aferradas a la orilla del conflicto. Ese disparo abrió la puerta a un mundo nuevo, uno donde las máquinas mataban más rápido que las ideas, donde el progreso era sinónimo de destrucción. Europa se transformó en una fábrica de muerte, alimentada por jóvenes que se marchitaban antes de saber en qué se habían metido. Los rifles no eran lo único que rugía. Ametralladoras capaces de destrozar un pelotón en segundos. Gases venenosos que quemaban los pulmones por dentro. Aviones torpes que, aun así, podían convertir aldeas enteras en cementerios. Barcos enormes cazados por sombras invisibles bajo el agua. Era el nacimiento de un nuevo tipo de guerra. Fría, calculada, industrial. Mientras los hombres peleaban por metros de tierra, científicos e ingenieros buscaban mejoras. Nuevas formas de matar. Nuevos métodos para quebrar al enemigo. Y entre esos inventores, hubo uno que decidió cruzar una frontera que nadie más se atrevió a tocar. Su nombre era Dr. Viktor Ochman, un académico alemán brillante, pero inestable. Sus colegas decían que su mente trabajaba como una máquina sin freno, poderosa, obsesiva y capaz de ignorar todo límite moral. Él no quería simplemente mejorar la maquinaria de guerra. Quería crear algo distinto. Un arma viva. Una criatura capaz de moverse sin miedo, sin piedad, sin riesgo de fallar por agotamiento o dolor. Su visión,
tan retorcida como ambiciosa, requería dos piezas fundamentales: un cuerpo y un piloto. El cuerpo que eligió fue el de un gigantesco perro mestizo del norte, criado para sobrevivir en climas extremos, musculoso, resistente, pero demasiado dócil. No era una bestia de ataque. Para eso necesitaba el segundo ingrediente: una mente capaz de habitar el cuerpo y convertirlo en un arma. A medida que la guerra avanzaba y los combates se estancaban, los hospitales se llenaron de hombres que regresaban sin heridas visibles, pero con la mente destrozada. Soldados jóvenes que murmuraban nombres inexistentes, que gritaban por las noches, que no podían dejar de temblar. Y entre esos condenados, Ochman encontró a su candidato perfecto. Un exinfante alemán, apenas veinteañero, que había presenciado tanta violencia que su cordura se había derrumbado por completo. Ya no respondía a su nombre. Solo repetía una y otra vez el mismo deseo enfermizo: matar ingleses. Para Ochman, esa sed de sangre era oro puro. No necesitaba su cuerpo, solo su cerebro, su instinto, su locura. El experimento ocurrió en un sótano blindado, en un edificio sanitario que oficialmente ni existía. Los gritos no podían escapar. El olor del metal caliente y de los químicos impregnaba las paredes. ¿Puede escucharnos?, preguntó uno de los asistentes, mirando la silueta del animal modificado. El doctor sonrió como un niño que observa su juguete favorito. Claro que puede. Venga, acérquese. Una figura enorme emergió de las sombras. Sus pasos eran silenciosos, pero el aire vibraba con cada movimiento. Había algo en su respiración que no correspondía a un animal. Tenía ritmo, intención. ¿Reconoces tu nombre?, preguntó Ochman con una suavidad enfermiza. ¿Te suena, Auguste? El monstruo tensó los músculos. Algo en su mirada parecía recordar, aunque aquello que recordaba no pertenecía al cuerpo que ahora habitaba. Perfecto, susurró el doctor. Fuerte, terrible, un arma digna del Reich. Uno de los asistentes se santiguó sin que Ochman lo viera. La criatura dejó escapar un gruñido que no parecía propio ni de hombre ni de bestia. Cuando el 14 de noviembre de 1914 llegó, nadie en las trincheras británicas imaginaba lo que estaba por desatarse. Un grupo de 5 fusileros recibió órdenes de cruzar a tierra de nadie para un reconocimiento. Entre ellos iba un joven capitán conocido por su calma incluso bajo lluvia de plomo. «Ya saben cómo va esto», dijo antes de saltar al barro. «Mantengan la cabeza baja. Si pasa algo, retrocedan. Si caen, esperen al camillero, sin improvisar». Y se marcharon, tragados por la oscuridad. Nunca regresaron. No con vida. Los encontraron días después. O lo que quedaba de ellos. La escena dejó mudos incluso a los veteranos. No había impactos de bala. No había señales de explosión. Los cuerpos estaban destrozados, desgarrados como si una criatura enorme los hubiera atrapado por el cuello y sacudido con furia salvaje. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Aullidos en la niebla. Ojos brillando desde la nada. Sombras que se movían demasiado rápido. Algo acechando entre la muerte y el silencio. Algo que no era humano, ni animal. Algo que no pertenecía a este mundo. Pero estaba allí, buscando, cazando, y tenía hambre. El ruido del motor seguía latiendo detrás de ellos como un animal herido, pero mucho más inquietante era el silencio que cayó dentro del vehículo después de que el viento se llevó el sonido del disparo. Los tres quedaron inmóviles por un instante que pareció infinito. La carretera serpenteaba frente a ellos como una cinta gris, iluminada apenas por la luna y por los faros manchados de polvo. Parecía una noche suspendida, una en la que el mundo entero contenía la respiración. El hombre mayor fue el primero en moverse. Tragó saliva, se frotó la frente con manos temblorosas y respiró hondo, como si quisiera tragarse el miedo para que no se le escapara por la voz. ¿Todos vivos?, murmuró, sin voltear. Nadie respondió de inmediato. El joven del asiento de atrás, que había sentido la bala silbar tan cerca que casi pudo oler el metal caliente, apenas logró articular. Creo que sí. El conductor, aún rígido, apretaba el volante tan fuerte que los nudillos parecían de mármol. Tenía los ojos clavados en la oscuridad, esperando otro destello, otro trueno, otro pedazo de muerte volando hacia ellos. Pero no vino nada.
solo el murmullo lejano del viento atravesando los árboles y la vibración del motor. No fueron advertencias, dijo al fin el conductor, con la voz ronca. Nos tiraron a matar. El chico de atrás tragó saliva, apretando la mochila contra su pecho con fuerza desesperada. Esa mochila era su vida, lo único que demostraba aquello por lo que habían recorrido tanto camino. Y ahora, alguien quería borrar esa vida de un balazo perdido en una carretera vacía. El hombre mayor giró un poco la cabeza. Van por lo que llevamos, murmuró. No por nosotros. Si quisieran solo asustarnos, ya lo habrían logrado. Esa frase cayó sobre los tres como un peso de plomo. El carro siguió avanzando, pero la tensión ya no salió del interior. Cada sombra entre los árboles parecía un rifle apuntando. Cada curva podía esconder un vehículo estacionado, o una emboscada, o algo peor. Por un momento, ninguno habló. El sonido del motor era el único que llenaba el espacio, un latido constante que sostenía la cordura de los tres. Pero el conductor, aún sin dejar de mirar la carretera, dijo algo que rompió la calma frágil. ¿Cuánto falta para la zona segura? El mayor suspiró. 30 kilómetros. Tal vez 35. Nada en este camino es exacto. El joven sintió el corazón desplomarse. 30 kilómetros. Después de ese disparo, 30 kilómetros eran un océano. Van a volver, dijo con voz baja, casi apagada. Estoy seguro que van a volver. El mayor lo miró por el retrovisor. No había enojo en su mirada, ni regaño. Solo una tristeza silenciosa, como la de alguien que ya ha vivido demasiadas noches parecidas. Claro que volverán, respondió. Por eso seguimos moviéndonos. Un ruido extraño, como un golpe metálico, resonó debajo del vehículo. El conductor soltó una maldición y miró el tablero, pero las luces seguían igual. El joven se inclinó hacia adelante, pero el mayor le hizo una seña con la mano para que quedara donde estaba. Calma, dijo. Es el camino. Está viejo, parchado, cansado igual que nosotros. Y quizá tenía razón. Pero el miedo seguía latiendo entre los tres, como un cuarto pasajero invisible. Pasaron unos minutos hasta que el mayor volvió a hablar, esta vez más suave, casi como si estuviera contando un secreto. Escuchen, no importa lo que pase hoy. Lo que llevamos tiene que llegar. No por nosotros, sino por los que vienen detrás. Por los que ni saben que esta noche estuvimos aquí, escapando de sombras armadas. El joven bajó la mirada. Había escuchado esas palabras antes, pero nunca habían tenido tanto peso como ahora. Después del disparo, después del eco que casi le arrancó el alma. La carretera empezó a descender. A lo lejos, el valle se abría como un cuenco oscuro, y más allá, pequeñas luces parpadeaban como estrellas terrenales. No era la zona segura, pero era señal de que el mundo seguía existiendo. El conductor aflojó apenas la presión sobre el volante. Voy a apagar un faro, dijo. Es riesgoso, pero llamamos la atención así. Hazlo, respondió el mayor. El faro derecho se apagó, y el camino quedó iluminado a medias. Las sombras entre los árboles se estiraron, deformándose como criaturas que esperaban el momento adecuado para saltar. Pero el conductor respiró un poco mejor. Menos visibles, murmuró. El joven seguía mirando hacia atrás. No veía nada, pero cada tanto creía detectar un punto de luz moviéndose entre los árboles, como un ojo que parpadeaba. ¿Y si nos siguen con visión nocturna? Preguntó. El mayor respondió sin mirarlo. Si fuera así, ya estaríamos muertos. El silencio volvió, aplastante. Siguieron avanzando. El camino se hizo más estrecho, bordeando una ladera con una caída negra a su derecha. No había barandales, solo una línea de tierra suelta y oscuridad infinita. El conductor redujo la velocidad. Aquí no pueden atacarnos con una camioneta grande, dijo. El paso es demasiado estrecho. Y tampoco nosotros podemos maniobrar si nos salen de frente, agregó el joven. El mayor asintió lentamente. Por eso pasaremos rápido. El conductor apretó el acelerador. El motor rugió, y las llantas golpearon contra piedras que parecían cuchillas. La camioneta vibró entera, como si fuera a desarmarse, pero siguió adelante. Entonces, justo cuando alcanzaban la mitad del estrecho, una luz apareció en lo alto de la ladera, a unos 20 metros arriba.
Era una luz pequeña, fría, como el reflejo en una mira telescópica. El corazón del joven se detuvo. «Arriba», gritó. «Hay alguien arriba». El conductor giró el volante instintivamente hacia el lado de la montaña, casi pegando el vehículo a la pared rocosa. El mayor ya estaba bajando la cabeza, empujando al joven hacia el asiento. Pero no vino disparo. La luz se apagó de golpe. Los tres quedaron temblando. «No era un arma», dijo el mayor, respirando agitado. «Era una linterna. Nos estaban observando, asegurándose que siguiéramos por aquí». «¿Y para qué?», preguntó el conductor. El mayor miró la oscuridad como si pudiera descifrarla. «Para guiarnos hacia algo. O hacia alguien». El vehículo salió del trecho angosto y volvió a un camino más ancho, rodeado por árboles densos. El conductor redujo la velocidad. «Esto huele mal», dijo. «Lo sé», respondió el mayor. «Pero ya no podemos regresar. Y ellos lo saben». Siguieron avanzando. El joven respiraba entrecortado. Un sudor frío le corría por la nuca. Se acomodó en su asiento, pero no podía dejar de mirar hacia los lados. Todo lo que veía eran troncos oscuros, como columnas de una catedral abandonada. Era entonces cuando escucharon algo nuevo. Un motor. Lejano, pero acercándose. El conductor maldijo y aceleró. El mayor giró hacia atrás, tensando la mirada. «Vienen rápido», dijo. «Muy rápido». El joven sintió la sangre abandonar su rostro. «Nos van a alcanzar». El conductor no respondió. Solo apretó el acelerador hasta el fondo. El motor rugió, casi gritando. Pero la carretera seguía siendo irregular, llena de curvas traicioneras. «Si vamos demasiado rápido, nos salimos del camino», advirtió el mayor. «Y si vamos despacio, nos matan», contestó el conductor. El sonido del motor perseguidor se volvió más fuerte, más cercano, más decidido. El joven respiraba como si estuviera bajo el agua. Sus dedos clavaban la mochila. Entonces, entre los árboles, algo apareció. Un desvío pequeño, apenas visible, casi oculto por ramas. «Por ahí», gritó el mayor. «A la izquierda». El conductor giró con una brusquedad salvaje. Las llantas derraparon, levantando polvo y piedras. La camioneta casi chocó contra un tronco caído, pero logró deslizarse por el sendero estrecho. El motor perseguidor pasó de largo por la carretera principal, rugiendo en dirección opuesta. El silencio fue inmediato. Un silencio lleno de preguntas. Un silencio que no significaba seguridad, solo un respiro temporal. El conductor siguió avanzando por el sendero oscuro, un paso más profundo dentro del bosque. Y ninguno de los tres imaginaba lo que los esperaba al final de ese camino. El sendero al que se habían lanzado parecía no haber sido usado en años. Las ramas golpeaban los costados del vehículo, las piedras saltaban bajo las llantas, y el bosque se cerraba sobre ellos como si tuviera vida propia. El conductor manejaba con los hombros tensos, respirando por la nariz, cada músculo listo para reaccionar. No hablaba, no parpadeaba. Solo vigilaba la oscuridad que se tragaba el camino. El joven del asiento trasero seguía abrazando la mochila, pero ya no era miedo lo que se le notaba en los ojos. Era algo más complejo, una mezcla de responsabilidad, duda, y un tipo de valor que nacía cuando alguien no tenía otra opción más que ser valiente. El hombre mayor, en cambio, parecía extraño, quieto, observador, como si estuviera midiendo cada metro del bosque, cada sombra, cada vibración en el aire. Había visto cosas, y sabía que cuando alguien te obliga a desviarte del camino principal, es porque te quiere llevar a un lugar donde nadie más escucha los gritos. «Baja la velocidad», dijo, de pronto. El conductor lo miró, confundido. «¿Por qué? Si nos encuentran aquí estamos muertos. Por eso bajemos. Quiero saber si estamos siendo cazados, o guiados». El conductor dudó solo un instante, pero obedeció. El motor redujo su rugido, y la camioneta avanzó más suave, tragándose el silencio pesado del bosque. El joven escudriñó la oscuridad por la ventana. «¿Qué estás buscando?», preguntó al mayor. El hombre mayor inclinó la cabeza, escuchando. «Eso, escuchen». Al principio no se oyó nada. Luego, un sonido leve, repetitivo, como algo golpeando madera. No era un motor. No era una voz.
No era un disparo. Era algo más simple. Más inquietante. ¿Un poste?, preguntó el conductor. No, contestó el mayor, frunciendo el ceño. Es un tronco viejo moviéndose con el viento. Pero lo curioso es que no hay viento. El joven tragó en seco. ¿Y eso qué significa? Que alguien lo colocó ahí. Como señal. Como marca. El conductor soltó una maldición y aceleró nuevamente. Nos quieren llevar a una trampa. O a una negociación, argumentó el mayor con calma. Depende de quién sea. No todos los que andan armados quieren matar. Algunos quieren lo que llevamos, pero sin hacer ruido. El joven apretó la mochila, casi hundiendo los dedos en la tela. ¿Y si no quieren hablar?, preguntó. El mayor no respondió. Eso era suficiente respuesta. El camino comenzó a descender y las ramas se abrieron poco a poco, revelando una especie de claro en medio del bosque. No era grande, pero lo suficiente para que cupiera una camioneta estacionada, o para montar una emboscada. El conductor levantó el pie del acelerador. No me gusta esto, murmuró. El mayor lo miró con una serenidad casi peligrosa. Detente. Estás loco. Sinosdet. Detente, repitió, esta vez con un tono que no dejaba espacio a discusión. El conductor frenó. Las llantas chirriaron contra la tierra húmeda. Nadie habló. Nadie respiró. El bosque estaba tan quieto que parecía escuchar. El mayor abrió lentamente la puerta. ¿Qué haces?, susurró el joven, alarmado. Si quieren hablar, hablaré yo. Si quieren pelear, les daré algo más difícil que un objetivo en movimiento. Salió del vehículo, cerró la puerta con cuidado y dio 2 pasos hacia el claro. Levantó las manos. No como rendición, sino como alguien cansado de la violencia. Si van a salir, salgan ya. Gritó al bosque. Pero si quieren disparar, recuerden que no traemos armas. Así que si matan, matarán gente desarmada. El eco devolvió sus palabras entre los árboles. Luego, 1 segundo, 2, 5. Nada. Silencio absoluto. Pero entonces, una voz surgió de entre la oscuridad. No era gruesa. No era aguda. Sonaba como alguien que había pasado demasiadas noches despierto. No los queremos muertos. El conductor y el joven se tensaron. El mayor no se movió. Entonces muéstrense, respondió con calma. Pasaron unos segundos eternos antes de que una figura apareciera detrás de un tronco ancho. Luego otra. Y otra. Eran 3. Vestidos de manera simple. No como sicarios, pero sí armados. No con rifles de largo alcance, sino con escopetas cortas y viejas. Su ropa estaba sucia, desgastada. Parecían más campesinos que asesinos. Pero eso nunca significaba seguridad. El mayor respiró hondo. No somos enemigos, dijo. El hombre que había hablado antes bajó un poco su escopeta. Tampoco amigos, contestó. Entonces, ¿qué somos? Gente pasando por donde no debe pasar, respondió el desconocido. Pero también gente que lleva algo que nos interesa. Los ojos del joven se abrieron como platos. El conductor apretó el volante aunque estaba detenido. El mayor, sin voltear, alzó la voz. Lo que llevamos no es para vender. No es para negociar. Es información. Pruebas. Y deben llegar a donde están esperando. El desconocido se acercó un poco más, sin bajar del todo su arma. Lo sabemos. Por eso no disparamos. Queremos verlas, no robarlas. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, susurró. Esto está mal. Uno de los hombres armados dio un paso adelante. Muchacho, si quisiéramos hacerles daño, ya los habríamos bajado del carro hace rato. Esto no es un asalto. Es otra cosa. El mayor levantó una mano para calmar al joven. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó, sin dejar de mirar al líder. El hombre se pasó una mano por la barba, nervioso. Queremos asegurarnos de que lo que cargan no sea una trampa. Que no hayan sido enviados por los mismos que mataron a nuestra gente hace 2 semanas. El mayor frunció el ceño. ¿Quién mató a su gente? El desconocido apretó la mandíbula, mirando el suelo por un instante. Los mismos que los persiguen a ustedes. Esa frase atravesó el aire como una bala silenciosa. El conductor abrió los ojos, sorprendido. El joven sintió que el estómago se le encogía. ¿Cómo sabes que nos persiguen?,
preguntó el mayor. El líder levantó la mirada. Porque hoy no eran los únicos que estaban huyendo por este bosque. Hemos visto luces, motores, y escuchado disparos desde la tarde. No son los primeros en pasar por aquí, pero sí los únicos que siguen vivos. El silencio se volvió espeso. Entonces, dijo al fin el mayor, ¿qué hacemos? El desconocido señaló hacia un punto detrás de ellos, más profundo en el bosque. Hay un paso pequeño detrás de ese cerro. Un camino que no aparece en los mapas. Si van por la carretera principal, los que los buscan los van a encontrar. Si toman ese paso, quizá no. Es estrecho, peligroso, pero invisible para ellos. El conductor dudó. ¿Por qué ayudarnos? El hombre suspiró. Porque lo que llevan puede ayudar también a nuestra gente. Y porque ya enterramos demasiados hoy. El joven miró a los otros dos. Vio miedo, sí, pero también esperanza. Pequeña, frágil, pero real. El mayor asintió. Muéstranos el camino. Los hombres armados comenzaron a caminar hacia un sendero oculto, levantando las ramas para abrir paso. El mayor regresó a la camioneta y abrió la puerta. Vámonos, dijo, con voz firme. Esta noche no la elegimos nosotros, pero si podemos elegir cómo termina. El joven respiró hondo y subió. El conductor encendió el motor, y la camioneta avanzó lentamente detrás de los hombres. El bosque parecía observarlos, silencioso, expectante. El sendero era tan estrecho que apenas cabía el vehículo. Las ramas rozaban el techo como dedos largos. El motor rugía suave, evitando llamar demasiado la atención. Pero había una sensación nueva en el aire, la posibilidad real de salir vivos. Cuando llegaron al final del paso, el líder de los hombres armados levantó una mano. De aquí en adelante, están solos. Si siguen recto, llegarán a un camino de terracería. Después de eso, ya es cosa de ustedes y de lo que cargan. El mayor asintió. Gracias. El hombre sonrió apenas. No lo hagan por nosotros. Háganlo por los que nunca conocerán. Y se deslizaron de vuelta al bosque como si nunca hubieran estado allí. El conductor aceleró. El sendero comenzó a abrirse. La noche se volvió menos densa. El joven miró el cielo entre las ramas. ¿Crees que lo logremos?, preguntó. El mayor lo miró por el retrovisor. He visto noches peores que esta, respondió. Y aquí seguimos. La carretera de terracería apareció. Más amplia, más clara, y por primera vez en toda la noche, sin motores detrás de ellos. El conductor respiró hondo. Entonces, seguimos. El vehículo avanzó, tragándose la oscuridad, dejando atrás el bosque, los disparos, las sombras y la muerte que casi los alcanza. Solo quedaba una misión, una última distancia, un destino que los esperaba más adelante. Y mientras el motor se alejaba, el amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, como una promesa tenue pero verdadera. Habían sobrevivido, pero la historia apenas comenzaba.